Continuamos, lo vamos a hacer con la mesa económica. La G de gobernanza estará representada en este encuentro por Carlos Alberto González Delgado, director de Estrategia, Datos y Automatización de Caja 7, Caja Rural, adelante, y Francisco Javier Concepción, economista especialista en mercado de capitales y asesoramiento en inversiones. Bueno, les damos la bienvenida. Nos van a analizar inflación, IPC, productividad y los factores que condicionan la competitividad de las 136 pequeñas y medianas empresas isleñas y los salarios de su fuerza productiva. Vamos con las preguntas Summit. Con los datos económicos actuales, ¿cómo podemos impulsar una mayor sofisticación del tejido empresarial canario en determinados sectores que ya muchos expertos aseguran que uno de los grandes retos de la economía debe ser mejorar la productividad? ¿Quién empieza? Carlos. Bueno, pues, hola, ¿sí? ¿Se oye? Sí, en este caso sí. Muy buenos días a todos. Ayer estaba con mi hijo de 15 años en una actividad de la universidad y salía el tema de la productividad. Y sobra decir que Europa tiene un nivel de productividad bajo, España más bajo que Europa y Canarias pues más bajo. Entonces al final la productividad, si se la tuviera que explicar a mi hijo, es con el mismo número de input que eres capaz de hacer. Es decir, si somos panaderos con los mismos recursos, un panadero que haga 10 panes es más productivo que uno que haga 6. Por tanto, para mejorar la productividad en Canarias, lo primero que tenemos que pensar es estamos midiendo nuestras empresas qué es la productividad para nosotros. A partir de ahí podremos decir que la estamos mejorando. Y yo creo que esto tan sencillo a lo mejor no es una realidad, ¿no? Si nos pensamos en cada una de nuestras pequeñas empresas, sabemos cuál es nuestra productividad. Y después si tuviera que compartir con mi hijo, sé cómo se mejora la productividad. Pues está todo dicho, ¿no? Entonces tenemos que hacerlo. Lo primero es formación. Tenemos que formarnos y para esto pues las empresas tenemos que estar cerca de las universidades, de los FP, y los FP y las universidades se tienen que adaptar a las necesidades de las empresas. Entonces es formación y la otra gran pata es transformación digital, ¿no? Se sabe que la mejora de la transformación digital mejora la productividad de las empresas, por tanto tenemos que reflexionar qué estamos haciendo en esa línea y qué podemos hacer. Y ahí pues hay mucho que decir en colaboración público-privada. Bueno, Carlos, que nos ha dado una explicación para niños. Francisco. Yo no tengo hijos. No sé si es más productivo o menos productivo. Pero manejo el concepto de productividad. Vale. Bueno, no sé si se me escucha. ¿Se me escucha? Sí. Bien, buenos días. Primero, enhorabuena al Grupo Innovaris y muy agradecido porque hayan pensado que yo pueda ser uno de los panelistas rodeado de panelistas tan prestigiosos y cualificados como los que tenemos esta mañana. A mí me gusta enfocar esta respuesta desde un punto de vista realista, ¿no? Es decir, en muchos foros económicos siempre se aborda esta problemática, la diversificación de la productividad, y yo creo que al final siempre llegamos a respuestas muy comunes, ¿no? Nosotros sabemos lo que tenemos una gran ventaja competitiva duradera, no comparable y no imitable, que es nuestro clima. No nos ha costado €1, es una buena noticia, ¿no? El clima está, y de momento está como está, ¿verdad? Sobre todo también en términos comparables. Pero también tenemos nuestras dificultades, que todos conocemos. Somos un territorio lejano, fraccionado, un suelo escaso, que además ha de competir con todas las actividades, también con su uso residencial. Eso genera unas tensiones que todos conocemos. En la parte económica tenemos también serios problemas. Tenemos un mercado de trabajo disfuncional. Hay empresas que no encontramos trabajadores para incorporarlos, a pesar de las altas cifras de desempleo. Tenemos un tejido empresarial que yo me atrevería a decir que el 99,9% son no pymes, sino micropymes y pymes. Eso genera enormes problemas de valor del crecimiento. Por tanto, como punto de partida y ese enfoque realista, bueno, estos son los mimbres con los que, o digamos las herramientas con las que tenemos que cargar. Creo que se pueden hacer cosas, sobre todo desde el punto de vista de antes estaba un director general que nos acompaña esta mañana, de la administración pública, de la regulación, de la burocracia. Nosotros tenemos
en Canarias 88 ayuntamientos, 7 cabildos, una administración de la comunidad autónoma, una administración central del Estado y la Unión Europea. Y en cada negocio, cada actividad, cada emprendeduría opera una capa de regulación. Entonces, claro, llega un momento en que la regulación, lejos de ayudar, es un inconveniente insalvable, ¿no? Y destruye oportunidades, ¿no? Por lo tanto, yo creo que por ahí se puede hacer alguna cosa. Y luego, como muy bien comentaba Carlos, también hay que generar el entorno, ¿no? y las circunstancias para que quien tenga ganas, capacidades, iniciativas, pueda materializar un proyecto, una emprendeduría y generar riqueza, ¿no? Y yo, por mi actividad profesional, que tengo la oportunidad, en fin, de viajar y compartir y analizar distintos mercados donde invertir, se ve muy claro, sobre todo en la educación, ¿no? Y específicamente en dos cuestiones que yo considero no opcionales, sino absolutamente obligatorias, que es las matemáticas, que es el lenguaje de la ciencia, y el inglés, que es el lenguaje de los negocios. Si tú quieres competir como territorio, independientemente de las circunstancias geográficas, insisto, si no tienes una base en términos de educación que maneje las matemáticas y el inglés, insisto, como caja de herramientas mínimas, pues lamentablemente no vas a poder competir, ¿no? Hay ejemplos tal vez no tan cercanos, como puede ser el ejemplo de Singapur. Singapur tiene una historia muy interesante porque en los años 60 era un manglar, un clima insufrible desde el punto de vista térmico y de humedad, cuando ciertamente tiene un sistema político no comparable al nuestro, pero bueno, los que hoy gobiernan, los que les precedieron, pero bueno, es una continuidad, decidieron en su día, o identificaron que uno de los problemas que iban a tener en el futuro era la educación, ¿no? Y tomaron la iniciativa, cogieron un avión, gráficamente, ¿verdad? Y se fueron a aquellos mercados, a aquellos sitios donde ellos identificaban que tenían los sistemas educativos mejores. Pues, países nórdicos, en fin, todo lo que tenemos en la cabeza. Adaptaron todas esas realidades a sus circunstancias, a su idiosincrasia, y hoy Singapur está considerado el mejor sistema educativo del mundo. La última reforma educativa de Singapur fue en el año 1999. Nosotros en España soportamos una reforma educativa por cada legislatura. Bueno, bien. Bueno, quedamos con esto de vale. Quiero ser positivo, ¿no? Bien. Bueno, pues seguimos con esta mesa que representa la G de gobernanza. ¿Cuál debería ser el nuevo relato económico de Canarias en un contexto de diversificación, digitalización y sostenibilidad? ¿Es viable redefinir el modelo sin comprometer el peso actual del turismo? Bueno, continuando con el relato realista, la vida no es un botón que le das un clic y hoy somos turismo y mañana somos X. Por tanto, el turismo tiene que estar ahí, si bien nos tiene que servir para adaptarnos a las nuevas realidades, ¿no? Y me explico. Hay un caso, creo que es Costa Rica, que si su virtud era la naturaleza, lo que ha hecho es potenciarla y tiene un turismo digital enfocado a sus beneficios. Por tanto, nosotros podemos, si la vida económica de las personas y de los municipios es, si hablamos de productividad, yo dedico 1 hora de trabajo, pues tenemos que conseguir una comunidad que por 1 hora de trabajo, en vez de ganar 10, ganemos 30. Y con los donde somos líderes, ¿verdad? O sea, me explico. Y Canarias, a lo largo de la historia, ¿dónde somos líderes? Oye, pues somos una plataforma intercontinental. Por tanto, podríamos avanzar hacia ser ese centro de formación internacional y traer conocimiento y riqueza por ello. Podríamos aprovecharnos de nuestra naturaleza, todo lo que tiene que ver con el agua, las energías, etcétera. O podríamos potenciar, existen comunidades como el País Vasco, donde la economía social, las empresas de economía social como Caja 7 son líderes y la renta per cápita es mayor. El otro día estábamos en un foro en La Palma, organizado por ADER, la Agencia de Desarrollo de Empleo Rural, y estaba un alcalde de un pueblo de cerca de Huelva, que no recuerdo ahora el nombre, y simplemente los gráficos económicos, si el paro estaba al 14, ellos lo tenían al 7, si el ingreso medio era X, el de ellos era Y, y la característica era que se apoyaban todos en empresas de cooperativas, de trabajos propios y tal, y era la propia corporación el que lo potenciaba. Por tanto, lo que necesitamos es unidad, tener no sé cómo se dice, un manifiesto de comunidad. Oye, pues lo que queremos es cómo vamos a ir reconvirtiendo nuestra principal fuente de riqueza, que es el turismo,
hacia esos nichos de mercado competitivos que nos van a dar más ingresos por las mismas horas de trabajo y, por tanto, mejor calidad de vida. Sí, ese enfoque realista, como comentamos, básicamente intentar hacer mejor lo que ya sabemos hacer. Se me ocurre, por ejemplo, la industria del plátano, ¿no? Explotar toda la cadena de valor asociada a la industria. El otro día yo fui al supermercado a comprarme unas cosas y comprobé que, por ejemplo, el plátano deshidratado venía de Sudamérica, no venía de Canarias, ¿no? Licor de plátano también lo vi, no lo compré, pero también estaba el licor de plátano y tampoco era canario, ¿no? O sea, quiero decir que a lo mejor por ahí puede haber un aporte de valor añadido importante. El turismo lo mismo, somos una potencia, no cabe duda. Seguro, yo no soy un experto en turismo, pero seguro que puede haber margen para una mejora. La aplicación de la tecnología es una evidencia. Por tanto, potenciar lo que ya sabemos hacer, intentar hacerlo mejor. Y luego, generar el marco regulatorio, estable, confiable, previsible, que nos coloque o que se nos identifique fuera de nuestras fronteras como un destino ideal, apetecible para establecer una actividad. Es cierto que nosotros, por nuestras cuestiones geográficas, tenemos un catálogo de actividades más limitado. Aquí no viene una industria siderúrgica, obviamente, ¿verdad? Ahí está establecerse, pero sí hay industrias de mucho valor añadido asociado, por ejemplo, al conocimiento, ¿no? Y yo suelo poner el mismo ejemplo siempre. Si uno revisa, esto ya es de formación profesional, las compañías más valiosas del mundo, pues todos los tenemos en la cabeza, pues la Nvidia, Meta Platforms, Google, en fin, todas las Microsoft, etcétera. Y compara, por ejemplo, el valor añadido generado en relación al suelo consumido, este ratio es 0,00000. Es decir, que hay una oportunidad de generar enorme valor añadido sin consumir un recurso, por ejemplo, el caso canario, que es escaso. Desde el punto de vista de la regulación, podemos poner el caso de Irlanda. Irlanda es un país de la Unión Europea, no nos estamos yendo a Singapur, vamos a ver un poquito más cerca, que está regulado en el entorno de la Unión Europea, un país pequeño, aislado, tiene 4 millones y pico de habitantes, si no recuerdo mal, con un clima infernal, en relación al nuestro, por supuesto, ¿no? Prácticamente todos los climas en relación al nuestro son infernales, es cierto, ¿no? Pero bueno, un clima húmedo, ¿verdad?, frío. Pero si ustedes revisan el valor añadido, el PIB generado por Irlanda, la República de Irlanda, mejor dicho, y el PIB per cápita de la República de Irlanda, multiplica por un factor de 8 el nuestro. Claro, cuando uno se pregunta por qué han sido capaces de hacer eso con esas condiciones de partida, claro, es que allí se han establecido las principales compañías de tecnologías de información norteamericanas en Europa y han aprovechado la plataforma de la República de Irlanda para sus operaciones en el continente europeo. La siguiente pregunta sería ¿por qué? O sea, ¿por qué eligieron Irlanda y no eligieron, por ejemplo, Madrid, por el caso español, o por qué no Canarias, ¿no? Entonces, claro, ahí uno empieza a darse cuenta de la regulación, digamos, empresa friendly, ¿no?, para atraer de un esquema fiscal estable que generaba, a costa de, entre comillas, renunciar a una recaudación a corto plazo, genera una enorme recaudación a largo plazo que revertía naturalmente a la sociedad. Y eso son cuestiones que, desde mi punto de vista, en Canarias, cierto que estamos, insisto, en un entorno regulatorio asfixiante, pues no hemos explorado con la suficiente vehemencia, vamos a decirlo así. Claro, con ese ejemplo también de esa región aislada, ¿no?, que no sirve. Siempre hay alternativas, ¿no? Vamos a afinar un poco más en la competitividad, ¿no?, desde la mirada de los economistas. ¿Qué reformas estructurales son necesarias para reforzar la competitividad del tejido empresarial canario en el horizonte 2030? ¿Va la economía canaria bien? Bueno, los datos macro son buenos y España, además, como saben, está creciendo por encima de la media española. Si bien tenemos retos estructurales, ¿no? Pues, si a lo mejor el turismo da riqueza, a lo mejor nos estamos quedando con muchas partes de la cadena de valor que son las de menor valor, es decir, con los puestos menos cualificados. Por tanto, esas reformas estructurales, desde mi punto de vista, tenemos que tener el discurso de comunidad, es decir, oye, ¿qué queremos llegar a ser? Si a partir de ahí decidimos que podemos ser un hub tecnológico, entonces, y los perfiles que necesitamos son gente de rentas altas que desde aquí teletrabajen, etcétera, etcétera, pues tenemos que cambiar esa formación que ya nos ha dicho mi compañero Francisco, y tenemos que hacer esas apuestas. Además, tenemos que ir de la mano con la administración. Hay reformas importantes que siempre nombramos en todos los foros como la simplificación administrativa.
En fin, hay muchas cosas que nos van a permitir ser más competitivos, no digo con poco, porque si fuera fácil ya lo haríamos, pero que si ponemos todos el foco en esa línea, sin duda pues vamos a tener una comunidad mejor. Por lo tanto, en resumen sería, oye, vamos a tener ese discurso comunidad que queremos ser, copiándonos en lo que ya hemos sido en la historia, esa plataforma intercontinental. ¿Cuál va a ser nuestro valor diferencial? Oye, el conocimiento, que tiene un valor añadido elevado. Sí, y vamos a especializarnos y vamos a facilitarle las cosas a la gente de aquí para generar más. Muy bien. Francisco, pues muy atentos a esta pregunta para la economía canaria. Vamos a ver qué reflexión. Bueno, voy a empezar con un pensamiento que siempre me viene a la cabeza cuando escucho esta característica o condición de tricontinentalidad de Canarias. A mí me llama mucha atención que somos tricontinentales y ultraperiféricos al mismo tiempo. Entonces, es algo que todavía no he terminado yo de encajar, ¿no? O que no lo digo, por supuesto, por Carlos, sino porque es no entiendo. Al final concluyo siempre que nosotros ni nos aclaramos lo que queremos ser. Sí sabemos más o menos lo que somos, pero no nos aclaramos en lo que queremos ser. Esta es la madre del cordero, ¿no? ¿Qué reformas estructurales se pueden hacer para mejorar la situación? Bueno, no voy a ahondar en la parte de burocracia, que creo que la soportamos todos. Creo que el marco fiscal, entiendo que hay un régimen económico fiscal que creo que se puede adaptar. Canarias, este fuero que tenemos como régimen económico fiscal a lo largo de su historia, pues venimos de ser Puerto Franco, luego hemos ido, ¿no? Incorporamos a la Unión Europea, ha habido una modificación regulatoria que sería interesante hacer un ejercicio de si estamos en la mejor situación posible o si a lo mejor merece la pena salirnos un poco de la caja y pensar en otros términos, una reflexión en alto. Ese marco fiscal que genere o que beneficie y facilite la renta disponible, no solo para las empresas en Canarias, sino también para las personas. Yo creo que más que una política derivada en el subsidio permanente, puede haber una política derivada del ahorro para quien genera esa renta, esa carga fiscal. En la parte de regulación laboral también, yo creo que eso es un problema enorme que tenemos en Canarias, bueno, en Canarias y en España. Antes comentaba que nuestro tejido productivo son pymes y micropymes. Resulta imposible crecer en recursos humanos. Imposible. Uno va a otras jurisdicciones, se me ocurre la norteamericana, salvando un poco las comparaciones, obviamente, pero el mercado americano es muy flexible y se ajusta inmediatamente a las distintas vicisitudes de su ciclo económico. Entonces, eso en Canarias nos pasó en el COVID, con enormes dificultades para ajustar los recursos, tanto en las épocas malas como en las épocas buenas, ¿no? Pero creo que en Canarias, o en Canarias en España, pero en Canarias también, por supuesto, la regulación laboral hay que repensarla, ¿no? No podemos estar continuamente pensando en clave del siglo XXI con regulaciones del siglo XIX. Eso no funciona, ¿no? La colaboración público-privada, bueno, eso es fundamental, ¿no? Colaboración constructiva. En fin, no puedo dar mucho detalle, pero estamos intentando desde la parte privada / financiera, promover algunas actuaciones en materia de vivienda súper interesantes, importadas de otros países, porque a veces no hay que inventarse nada, sino copiar, y copiar luego adaptarlo a tu territorio. Y estamos encontrando barreras enormes en la parte de las administraciones, ¿no? Lentas, no hay que repensarlo, en fin, ¿no? Cuando insisto, la realidad y los que compiten con nosotros corren. Y luego hay algo que para mí es fundamental, la evaluación de políticas públicas, ¿no? Carlos lo ha comentado de nuevo. Sí, yo creo que hay que cambiar el chip de una política de subsidio a una política de capitalización / capacitación. O sea, yo creo que las políticas públicas, cuando se hacen anuncios, hay que evaluarlas, ¿no? No vamos a decir, vamos a dedicar 40 millones de euros a educación y luego no saber qué efecto, qué retornos generaron esos 40 millones de euros. Porque debemos pensar y ser muy conscientes que los recursos son escasos. Todos los recursos son escasos. No hay nada gratis, en contra de lo que uno pueda pensar, y hay que exprimir cada euro. Porque Carlos daba el dato del Producto Interior, ¿no? Y comentaba una comunidad autónoma. Canarias está a la cola, estamos a mitad de tabla en las 17 comunidades autónomas en términos de PIB, unos 54.000 millones de euros, si no recuerdo mal. Sin embargo, en PIB per cápita estamos a la cola. Bueno, nivel de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, si no recuerdo mal, ¿no? Bueno, eso es una primera reflexión. En términos de salarios, estamos a la cola del todo. Claro, eso no es que nos tengan manía, sino que está correlacionado con nuestro propio tejido productivo. Si estamos en un mercado laboral que está muy ocupado en tramos bajos de valor añadido y tenemos una economía tercerizada,
no podemos compararnos con, por ejemplo, Navarra, ¿no? Donde su renta per cápita es 2,algo veces la nuestra, ¿no? Entonces, de nuevo lo que me lleva a ese enfoque realista, ¿no? Oye, tenemos que ser muy conscientes de lo que tenemos, pero tenemos que pensar qué queremos ser y actuar en consecuencia, y no actuar en horizontes temporales de legislatura, sino en clave de generaciones. Eso es otra cosa que podemos... Eso sí sería para mí una verdadera reforma estructural. Muy bien. Pues estamos casi sin tiempo. Vamos con la última de las preguntas. ¿Qué papel puede jugar el sistema financiero canario en el impulso de la inversión sostenible y la innovación? ¿Y cómo se puede mejorar el acceso al crédito para proyectos con impacto social y ambiental? Muy bien. Bueno, pues gracias por la pregunta, como Caja 7. Sería adrede. En principio, en general, cualquier entidad financiera ayuda mucho al sector productivo de cualquier comunidad. Al final financia la creación de empresas de valor. En particular, lo que ustedes nos han trasladado, por ejemplo, a Caja 7 en las otras crisis, por ser empresa canaria, es que pues tenían dos entidades financieras y cada uno, el banco le tenía como empresa un riesgo desde 100.000 y al fusionarse pues habían perdido capacidad de inversión, y tener una entidad cerca es importante. También nos contaban que ayudamos a la competitividad, entendida como pues si al final quedan 4, pues vamos a comer y nos van a dar el precio, da igual. Antes había calles de banco y tú pedías y podías conseguir mejores precios, y que de alguna manera pues la banca local ayuda a crear competencia. Pero realmente, si hablamos de la parte social, que es lo que estamos aquí hoy, las entidades financieras pues tenemos que poner, y estamos poniendo, nosotros lógicamente también, productos a disposición para la gente que quiere invertir, bonos verdes, etcétera, etcétera. Tenemos precios especiales para todo lo que es la inversión sostenible. Y de ahí, pues, además, ya nos los anticipaban en la primera mesa, hay retos para todos los que están aquí. Esto va a ser bueno, porque ellos, todos nosotros, queremos ayudar a la sociedad y tenemos planes verdes, pero para las entidades financieras que vean esto para las empresas, las pymes, el pequeño autónomo que vea esto como un tema administrativo, va a ser un reto, porque a las entidades financieras nos está pidiendo el regulador que midamos los impactos sostenibles. Por tanto, si a algunos va a beneficiar, puede que a otros los lastre. Y ahí, pues, la labor de foros como el de hoy, de empresas como la de Innovaris, de ayudar al tejido a que entiendan que esto es bueno y a que además lo puedan documentar para facilitarles el acceso a la financiación, y además en condiciones favorables. Brevemente, Francisco. Muy brevemente, ¿no? Sí. Fíjate que yo creo que el sector financiero es una gran oportunidad para Canarias, ¿no? La industria financiera española, me atrevería a decir que es de las mejores del mundo, por conocimiento, trayectoria y eficiencia. En términos de regulación, volviendo un poco a los salarios, si uno ve la estadística de qué sectores ordenan los sectores por retribución, desgraciadamente para nosotros, el sector turístico está en la parte, creo que la segunda por abajo, y el sector financiero está la segunda por arriba. O sea, estamos en los extremos. Luego, creo que es un sector que merece la pena explorar. Volviendo un poco a la regulación, la renta, nuestro régimen económico fiscal, claro, no puede haber crecimiento si no hay acumulación de capital. Y no puede haber acumulación de capital si no hay ahorro. Entonces, a lo mejor también tenemos que luchar por tener un sistema que nos permita a los canarios, en ese nivel de renta per cápita, pobreza que, como antes comentaba otro ponente y demás, pues permitirnos generar esa acumulación de capital, ¿no? Y permitirnos ahorrar e invertir en Canarias, ¿no? Aquí se habla mucho de la RIC, ¿no? Y hay mucha queja de que la RIC solo para las empresas. Bueno, ¿por qué no pensamos en una RIC para las personas, por ejemplo, ¿no? Que se puede hacer, ¿no? Y luego hay un campo no menor y que crece a tasas prácticamente del 100% anualmente, que es todo lo relacionado con la aplicación de la tecnología o tecnología de la información al sector financiero, ¿no? Lo que nosotros en la industria llamamos FinTech, ¿no? Finance and Technology, ¿no? Que, ¿por qué no? O sea, no consume suelo. Quiero decir, no consume el suelo como una empresa siderúrgica o una empresa logística, ¿no? O sea, es algo que a lo mejor, siendo consciente del encaje que Canarias tiene en la regulación nacional y europea, pues que merece la pena luchar, ¿no? Yo me quejo mucho, y ya acabo con una queja, que yo percibo que solo nos peleamos por políticas de rentas, ¿no? Por subvenciones, ¿no? Queremos ayuda, queremos subvenciones, ¿no? Pero vamos a pelearnos por algo estructural, que quede, y que quede por generaciones, ¿no?
y que nos coloque, insisto, en un mundo con el que competimos, ¿no? Y competimos no con Túnez, Marruecos o Argelia, ¿no? Es que estamos compitiendo con mercados que están a 8.000 kilómetros, 10.000 kilómetros de distancia, ¿no? Y el mundo es muy grande. Antes comentaba Carlos una iniciativa, es decir, y cuando uno, por ejemplo, decide viajar, y es que el coste de desplazarse a un país del Mediterráneo o un poquito más allá, a algún Oriente Próximo, etcétera, y venir a Canarias es prácticamente equivalente. Entonces ya, por eso lo de ultraperiféricos y trincontinentales, ¿no? Es decir, ojito, porque es que realmente hay que tomar una decisión, insisto, no en términos de renta, no con un horizonte a muy corto plazo, sino que sea algo estructural. Y yo creo que esa es la mejor, digamos, reforma estructural que podemos hacer en Canarias. Uh-huh. Bueno, pues concluimos esta mesa, despedimos a nuestros invitados, gracias por esas quejas, por esas visiones y bueno, les voy a dar your present para que no me regañen.